Hola, soy el Dr. Jonathan Ayala, soy médico nefrólogo y para esta ocasión vamos a hablar sobre la diabetes mellitus y sus complicaciones renales. Esto en el marco de conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Es importante que señalemos que la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país es muy alta. De acuerdo a los recientes reportes de la Encuesta Nacional de Salud para el año 2018 y 2019 recientemente publicados, dentro de la población mexicana cerca del 10.3% de todos los habitantes presentan esta enfermedad, habiendo una mayor predominancia de las mujeres sobre los hombres. El grupo que principalmente está afectado son aquellos pacientes que tienen más de 60 años de edad y es por ello que debemos de tener una buena área de intervención en esta población. Se ha visto que con el paso de los años los casos de diabetes en nuestro país han venido incrementando de forma alarmante y es por ello que debemos de hacer una correcta intervención para poderlo controlar. Se estima que aproximadamente 8,5 millones de mexicanos presentan ya conocimiento de desarrollar diabetes mellitus, lo cual es una población muy importante que debe de ser estudiada para prevenir todas las complicaciones que pudieran llegar a presentarse. La diabetes mellitus llega a desarrollar diversas de estas complicaciones que pueden ser agudas o crónicas con el paso de los años que se va presentando y pueden tener afectación a nivel microvascular o macrovascular, es decir, las arterias y venas más pequeñas del cuerpo son las que se pueden lastimar o las arterias y venas más grandes del cuerpo también pueden presentar complicaciones que van a llegar a tener otro tipo de repercusión. La diabetes mellitus puede llegar a desarrollar nefropatía diabética, es decir, las arterias y las venas de los riñones se comienzan a lastimar y esta llega a ser una complicación microvascular, precisamente por el tamaño pequeño de los vasos, y crónica, que va a ir apareciendo con el paso de los años. Por lo general se estima que los pacientes llegan a presentar daño en sus riñones secundario a la diabetes después de aproximadamente 10 años de evolución. Sin embargo, muchos pacientes no conocen que son diabéticos y la probabilidad de que desarrollen las complicaciones llega a ser importante sin siquiera que el paciente se llegue a dar cuenta. Es por eso que debemos de tratar de identificar aquellos pacientes que presentan riesgo de desarrollar nefropatía diabética, pues es importante señalar que la diabetes mellitus es la principal causa por la cual los pacientes llegan a desarrollar insuficiencia renal crónica y que por lo tanto pueden llegar en su momento a llegar a requerir terapia de reemplazo renal como es diálisis peritoneal o hemodiálisis. Por ello es muy importante prevenir el adecuado control de la diabetes precisamente para evitar este tipo de complicaciones y recientemente se ha señalado que el uso de la hemoglobina glucosilada debería de ser la herramienta ideal para poder evitar precisamente estas complicaciones al ser una herramienta que nos va a dar la oportunidad de poder mantener un control adecuado de la diabetes mellitus. Es importante que aquellos pacientes que ya se conocen con diabetes cada año deben de estar buscando cómo es que se encuentra funcionando su riñón, precisamente para poder identificar de forma temprana y oportuna la nefropatía diabética. Y esto se realiza mediante la determinación de pérdida de proteínas a través de la orina o albuminuria. En esta misma encuesta nacional de salud recientemente publicada, se encontró que de todos los pacientes diabéticos, solo el 20% tuvo una prueba de hemoglobina glucosilada para el seguimiento de su diabetes mellitus, mientras que solo un pequeño porcentaje, el 13%, se hizo una búsqueda intencionada de pérdida de proteínas en la orina a través de la prueba de albuminuria. Esto nos habla que debemos de mejorar todavía muchísimo más estas pruebas de identificación oportuna del daño renal ocasionado por la diabetes. Recientemente también en este año se acaban de publicar las guías para el manejo de la nefropatía diabética en pacientes con insuficiencia renal crónica avaladas por las sociedades internacionales de nefrología. Y ellos nos proponen 10 pasos que debemos de realizar para el manejo de la nefropatía diabética en pacientes precisamente ya con este daño renal establecido,
con el objetivo de evitar que tengamos una pérdida acelerada del funcionamiento del riñón y preservar la función renal que todavía se mantiene vigente hasta ese momento. En general nos señala dentro de estos 10 pasos como número 1 que debemos de tener un manejo integral del paciente con nefropatía diabética, y esto es señalando que el paciente debe de estar realizando actividad física con ejercicio de moderada intensidad, además de que debe suspender el hábito del consumo de tabaco. Debemos de tener bien controladas cifras de colesterol y triglicéridos, además de que dentro del equipo multidisciplinario de atención para el paciente con diabetes debe de haber un papel importante del área de nutrición para poder modificar todos estos cambios en el estilo de vida que son indispensables para poder alcanzar un adecuado control de la diabetes y con ello precisamente poder preservar que no tengamos un mayor deterioro del funcionamiento renal, además de conocer las otras enfermedades con las que cuenta nuestro paciente para poder también tener un adecuado control de todas estas enfermedades que también pudieran llegar a producir un daño sobre el riñón que exacerbara precisamente el daño de la diabetes. El punto número 2 es llevar un adecuado control dietético, y es precisamente aquí donde radica la importancia del seguimiento por nutrición. En general, la dieta del paciente con nefropatía diabética debe de ser rica en frutas, verduras y fibra, además de que se debe de sugerir que el paciente debe de evitar consumo de alimentos procesados, embutidos, harinas, azúcares muy simples que favorezcan precisamente el descontrol de la diabetes, o inclusive por completo limitar el consumo de refresco. Además, como ya hemos hecho mención en otras ocasiones, debemos de mantener un consumo adecuado de sodio. La recomendación ideal es que haya un aporte de menos de 2 gramos de sodio al día, que corresponderían a menos de 5 gramos de la sal de grano que normalmente conocemos. Todo esto, además de tener un consumo limitado en las proteínas, específicamente para prevenir un mayor daño sobre el funcionamiento del riñón asociado a la nefropatía diabética. El punto número 3 y 4 de las recomendaciones de la Sociedad Internacional recaen en mantener un adecuado control glucémico, y nos propone que la herramienta ideal para poderlo llevar es mediante la prueba de la hemoglobina glucosilada. Y el punto siguiente nos señala precisamente cuál debería de ser el rango en el que el paciente debe de obtener sus resultados. Este valor debe de ser adecuado de acuerdo a las características propias de cada paciente por el médico que esté dando el seguimiento, pero se recomienda que los valores sugeridos de hemoglobina glucosilada para limitar daño en los riñones deberían de ser en un rango entre menos 6.5 a menos de 8%, pero personalizado para cada uno de los pacientes. Los siguientes puntos 5, 6 y 7 corresponden al uso de los medicamentos que se van a emplear para el control del azúcar en la nefropatía diabética en los pacientes que ya presentan algún grado de daño renal. Se nos sugiere una amplia gama de medicamentos, donde propone algunos medicamentos o fármacos que son novedosos, como los inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2, donde entran como canaglifosina, empaglifosina o dapaglifosina, por mencionar algunos, sobre la importancia del uso de la metformina, así como otro grupo de medicamentos que son los análogos de la GLP-1, como el liraglutide, por mencionar solamente alguno de ellos, los cuales se han identificado que algunos de estos medicamentos llegan a presentar efectos protectores sobre el riñón, así como en algunos otros órganos, lo que mejora el pronóstico del paciente. No todos los medicamentos se pueden emplear en toda la población, tienen que ser prescritos por un médico de acuerdo a las necesidades que llegue a presentar, así como los antecedentes con los que cuente, y también deben de tener un ajuste de acuerdo al funcionamiento del riñón. El punto número 8 señala el uso de otro grupo de fármacos que van dirigidos sobre todo al control de la presión, y también dirigidos con el objetivo de poder proteger el riñón mediante la reducción de cifras de proteínas que se van a estar perdiendo a través de la orina. Este grupo de medicamentos son ampliamente conocidos, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECAS, y los antagonistas de los receptores de aldosterona tipo 2, o
también conocidos como ARAS, donde comúnmente se emplean el captopril, el enalapril, también tenemos losartán, telmisartán, olmesartán, por mencionar algunos de estos. También, al ser un medicamento, deben de ser prescritos y adecuados por su médico en el seguimiento para poder obtener precisamente los beneficios que se están obteniendo sin tener complicaciones que pudieran estar relacionadas al uso de estos medicamentos. Los dos últimos puntos de las recomendaciones de la Sociedad Internacional para el manejo de la nefropatía diabética recaen precisamente en la participación activa del paciente, donde señala que el paciente debe de adquirir conocimiento propiamente de su enfermedad para poder empoderar al paciente dentro de estas actividades que va a estar realizando en su seguimiento, fomentando el autocuidado y al mismo tiempo señalando que debemos de evitar que el paciente se sienta abrumado por todas estas medidas, sino que debemos de proponer que se alcancen metas clínicas día a día con un crecimiento gradual para que el paciente vaya adquiriendo esta confianza y seguridad y pueda ser una parte activa dentro del manejo integral para prevenir precisamente el daño renal y preservar el funcionamiento que tenemos. Espero que esta información haya sido muy útil precisamente para conocer la importancia de la prevención de la nefropatía diabética y con esto evitar, entre todas las demás complicaciones que aparecen con la diabetes mellitus, tengamos algún impacto directamente sobre nuestra calidad de vida. Espero que haya sido de mucha utilidad. Muchos saludos. Nos vemos en la próxima.